Muy buenos días chicos, bienvenidos a una nueva clase de estudios sociales. Hoy veremos los paisajes geológicos y volcánicos del Ecuador. ¿Sabían ustedes que el país es considerado por su enorme riqueza natural y geológica? Además, forma parte de los 17 países más megadiversos del planeta Tierra. Hoy veremos entonces la estructura geológica que poseen las 4 regiones de nuestro territorio. Es así. Entonces, la estructura geológica de la Amazonía. ¿Por qué la he puesto primero? Porque el día de hoy voy a contar la historia dependiendo de cómo fueron creándose las regiones naturales en el tiempo que las placas tectónicas formaron los continentes. Entonces por eso no empiezo desde costa y sierra como siempre suelo hacerlo, sino que empiezo con Amazonía, para que vayamos entendiendo en qué tiempo ocurrió cada evento. Entonces, en el caso de la Amazonía, fue hace 100 millones de años. Esta región era una ensenada del Océano Pacífico. ¿Esto qué quiere decir? Que el Océano Pacífico la rodeaba, la mantenía a su alrededor. Y esto fue básicamente porque estaba sometida a procesos de regresiones y avances del mar, que depositaron las capas de sedimentos, o también llamados sedimentos marinos. Como pueden ver aquí, estos depósitos marinos eran como las rocas que existían en aquel entonces y que formaron más adelante sedimentos calizos, como los que usted puede ver aquí. Esos sedimentos calizos son conocidos como las estructuras como tal de las rocas o de las montañas que poseen este tipo de materiales. Es así como, gracias a los depósitos de petróleo que ahora son explotados pues actualmente para exportarse, el posterior levantamiento de la cordillera oriental de los Andes, las aguas tendieron a retirarse, dejando una gran cuenca y llanura donde se formó la selva amazónica. Como ustedes pueden ver aquí, originalmente el continente sudamericano, ¿cierto?, donde está ubicado nuestro país, era parte de otra placa tectónica. Al dividirse y al moverse y al chocarse las placas unas con otras, pues formaron al Ecuador. Y el Ecuador específicamente no tenía una división en región, era un solo territorio. Este mismo movimiento que se mantiene año a año, pero que actualmente no ha tenido gran variación en comparación hacia añísimos atrás, ¿verdad? Podemos ver como en la imagen que ven de la selva amazónica hay una división de la tierra, donde existe pues un río, una llanura y un río en medio. Esto se produce gracias a los movimientos de las placas tectónicas y a la evolución que han tenido los suelos. Como vieron en la imagen anterior, aquí pueden verla de nuevo, estos sedimentos o estas formas marinas de aquel entonces originaron estas rocas que luego crearon pues la estructura geológica de las cordilleras. Actualmente, ¿verdad?, sabemos nosotros que la estructura geológica de la costa, en cambio, ocurrió hace hasta 65 millones de años. Estas, en cambio, surgieron de otra manera. Gracias a las lavas submarinas se formaron actualmente todas las montañas o todas las formas geológicas de la costa del Ecuador. Esta región, pues, básicamente tiene como punto característico a la cordillera de Chongón y Colonche. Y esta se formó por el movimiento de las placas de Nazca y la placa sudamericana. Como saben, el Ecuador está pues dividido o ubicado entre estas dos capas, capa de Nazca y capa sudamericana. A lo largo también o cerca de él está también la capa del Océano Pacífico. En cuanto a la estructura geológica de la sierra, ocurrió en cambio hace 25 millones de años. Y el choque se produce, esta región se produce debido al choque que hay entre la placa oceánica y la placa continental. ¿Qué ocurrió aquí? La placa oceánica quedó por debajo de la placa continental. Por ello, ustedes pueden darse cuenta que la mayoría de estructuras geológicas de la sierra, ¿verdad?, tiene una fundición pues de fondos marinos y rocas volcánicas. Se dice también que los materiales volcánicos se fueron acumulando hasta formar dos cordilleras, que son la oriental y la occidental.
Por ello, la cordillera de los Andes no solamente está en el Ecuador, está a lo largo de casi toda Sudamérica. Como usted puede saber o como se puede dar cuenta, en el caso de Ecuador, esta pequeña división o esta intersección de la cordillera genera una región diferente con un clima frío. Si no hubiese pasado esto, Ecuador solamente tuviera climas tropicales y húmedos. Pero gracias a la división o a la llegada pues de la cordillera de los Andes, como lo vemos en la imagen, que fue por el movimiento de las placas oceánicas y la placa continental, pues se creó básicamente esta región sierra. Esto además se generó una gran actividad volcánica que, a pesar pues de los accidentes geográficos que puedan ocurrir y de que alrededor de, hace unos 2.5 millones de años atrás se ha venido originando bastante actividad volcánica, esto produce suelos fértiles, especialmente en los valles. Finalmente, tenemos la estructura geológica de Galápagos. Esta se produce como una formación relativamente nueva, ¿verdad?, en comparación a la edad que tiene el continente y a la edad que tienen el resto de las regiones del país. Esta se sitúa en el límite norte de la placa de Nazca con la placa de Cocos, que también existe. Y aparte, emergen del fondo del Océano Pacífico gracias a la extensa cordillera submarina llamada Carnegie. Como podemos ver en la imagen, una cordillera submarina es aquella que está superpuesta sobre el agua. En el caso, pues, de esta, ¿no? ¿Qué era una cordillera? Es la conformación o el conjunto de montañas, ¿ya? Es la diferencia entre, por ejemplo, la cordillera de los Andes no atraviesa al Galápagos, atraviesa nada más la sierra y una pequeña parte de la Amazonía y costa. Pero en el caso de Galápagos, la cordillera de los Andes no la atraviesa. Sin embargo, emerge gracias a la cordillera submarina de Carnegie. ¿Qué es cordillera? Lo repito, es el conjunto de montañas o el enlace de montañas que emergen pues de el mar. Sabemos que gracias a pues la fundición de estas placas que se hundieron, ¿verdad?, se comprende alrededor de 7.882 kilómetros cuadrados de islas volcánicas. En este caso, estas islas tienen forma o tipo de escudo. Como podemos ver, siempre hay como una hendidura que protege, o como un corte que protege a una hendidura, como una elevación pequeña para proteger el fondo, ¿verdad?, lo que se une. Entonces tienen forma de escudo. Es decir, que son masas de material volcánico basalto en forma convexa y amplia. Además, también podemos saber pues que muchas especies o muchas islas se han creado y también se han extinto porque pues han sido un poco débiles o han desaparecido porque han sido frágiles. Entonces Galápagos ha estado en evolución constantemente desde hace mucho tiempo, pero es relativamente joven en comparación al resto de las regiones. Y esto es todo, chicos, por la clase de hoy. Vamos a ver en la siguiente semana muchos más detalles sobre los eventos o las erupciones o el volcanismo que puede encontrarse aquí dentro del territorio ecuatoriano y asimismo de la actividad sísmica que estos producen. Les mando un beso enorme, que pasen un excelente día en conjunto a su familia y que aprendan mucho cada vez que puedan. ¡Nos vemos!